Buen día, ¿me podrían confirmar, por favor, si se me escucha fuerte y claro? Sí se le escucha, profesor. Muchas gracias, señor tutor. ¿Qué tal, chicos? Buen día. Bien, jóvenes, esta semana bien, nos toca revisar lo que viene a ser Reino Planta, características, clasificaciones y usos, de manera similar a como nosotros lo revisamos la semana pasada, pero para el reino animal. Bien. Lo primero que debemos recordar acerca de las plantas es que vienen a ser organismos eucariotas, pero a diferencia del reino animalia, donde solamente vamos a encontrar organismos pluricelulares, en el reino planta vamos a encontrar organismos unicelulares y también pluricelulares. Ellos cuentan con pared celular y la presencia de unas organelas conocidas como cloroplastos. Estos cloroplastos, debido a la clorofila que producen en su interior, pueden atrapar la energía solar para convertirlo en lo que viene a ser energía química. Gracias a eso van a realizar los procesos conocidos como fotosíntesis para obtener su alimento. Son organismos autótrofos fotosintéticos. En cuanto a la reproducción que vamos a encontrar en el reino plantá, tenemos de manera asexual a través de esporas, como lo hacen, por ejemplo, lo que vienen a ser las algas, los musgos, los helechos, y la reproducción vegetativa, en las cuales van a emplear cualquier estructura que no sean los gametos. Por ejemplo, cuando nosotros revisamos el caso de los estolones, los rizomas, los tubérculos, los bulbos. También las plantas realizan reproducción de manera sexual, en este caso empleando la formación de gametos a nivel de las flores. En las plantas también nosotros vamos a encontrar algo conocido como la alternancia de generaciones, donde vamos a tener una parte conocida como el esporofito, ¿bien? Y se llama esporofito porque se encarga de producir esporas. Chicos, esto nunca se olviden, ¿bien? El esporofito produce esporas por meiosis, como si fuese un trabalenguas. Bien, el esporofito produce esporas por meiosis. Esas esporas que son producidas cuando germinan van a formar al gametofito y se llama gametofito porque produce gametos. Los gametos se juntan y vuelven a formar al esporofito. Entonces vamos a encontrar esta alternancia entre una fase diploide, que viene a ser el esporofito, y cuando produce esporas por meiosis, la carga se reduce, teniendo esporas haploides, las cuales al germinar forman gametofitos haploides. Estos van a formar los gametos con la mitad de la carga, gameto masculino, gameto femenino, se juntan y vuelven a formar un organismo diploide. Por eso que nosotros vamos a encontrar una alternancia de fases entre la fase diploide, representado por el esporofito, y la fase haploide, representado por el gametofito. ¿Bien? En todo el ciclo de las plantas vamos a encontrar esta alternancia entre uno y otro. Ahora, ¿cómo podemos entender el proceso evolutivo a nivel de las plantas? Aquí. En el reino vegetal existen las plantas sin semillas o también conocidas como criptógamas o esporafitas, bien por la producción de esporas, y tenemos las plantas con semillas o también llamadas fanerógamas o espermatofitas. Las plantas sin semillas vienen a ser las plantas primitivas y las más primitivas que vamos a encontrar vienen a ser las algas, que fueron las primeras en aparecer, las primeras en desarrollarse. Ahora, al igual que existe competencia en el reino animal, en el reino vegetal también la competencia es por lo básico. Van a competir por espacio, van a competir por alimento y en este caso el alimento viene a ser la luz solar. Las plantas tratan de poder captar la mayor cantidad de energía solar y por eso entre ellas también se pueden, digamos, producir sombras o tratar de que una planta crezca sobre otra con tal de poder captar mayor energía solar. Y esta competencia inició desde la antigüedad, desde la formación de las algas. Cuando aparecieron por primera vez las algas en los océanos, eran organismos unicelulares, básicamente derivados de los protozoos con capacidades fotosintéticas, y estas algas poco a poco se iban volviendo cada vez más complejas. Se desarrollaron más organismos unicelulares, aparecieron algas pluricelulares, y todas ellas habitaban los ambientes marinos. Bien. En su momento fueron bastante exitosos, ya que no contaban, digamos, con mucha competencia, había bastante espacio en las costas marinas, pero poco a poco fueron creciendo hasta el punto en que ya saturaron todo ese espacio e inicia una competencia para poder obtener un nuevo espacio y mayor cantidad de luz solar.
Frente a eso, algunas algas empiezan a adaptar ciertas características para poder empezar a poblar, por ejemplo, la parte de los ríos, para poder adentrarse tierra adentro, pero recién a nivel de los bordes del lecho de los ríos. ¿Y eso por qué? Recuerda que las algas como tal, al momento que viven en un ambiente acuático completamente rodeados por agua, estas algas no cuentan con una cutícula, bien que pueda permeabilizarlos frente a la pérdida o la ganancia de agua. Por eso que cuando las algas quedan varadas en las playas, ustedes van a notar que rápidamente se desecan y se vuelven como unas galletas, se pueden craquelar. A su vez, como las algas están rodeadas completamente de agua, las células directamente toman los nutrientes que necesitan del medio, no necesitan una raíz que se encargue de absorber los nutrientes, no necesitan la presencia de vasos conductores, pero en tierra no van a poder hacer eso. Por eso que las algas, para poder primero llegar a la parte terrestre, primero poco a poco van bordeando lo que viene a ser los ríos. Es ahí donde aparecen los musgos, los llamados briofitas. Estas primeras plantitas que se empezaron a adaptar a condiciones de ríos, a condiciones de lagos, desarrollaron unas estructuras que les permitía anclarse en el lecho, en el fondo de estos cuerpos de agua, en los bordes de los ríos, en las piedras que están ahí presentes, pero estas estructuras no eran raíces como tal, ya que el cuerpo todavía permanecía sumergido en agua, no necesitaba absorber nutrientes del suelo y tampoco desarrolló vasos conductores. Únicamente ya podían, digamos, permanecer en agua dulce y estar fuertemente anclados porque la corriente del río se los podía llevar. Los musgos también fueron muy exitosos en su momento, empezaron a reproducirse, empezaron a aumentar en número hasta que otra vez inicia la competencia por espacio, por luz solar. Ya eran demasiados, ya todo el lecho del río estaba completamente saturado, entonces alguno de estas plantas empieza a adaptarse para poder ya ahora sí entrar tierra adentro. Frente a eso surgen los llamados helechos, las pteridofitas. ¿Y qué características desarrollaron los helechos para poder sobrevivir tierra adentro? Número uno, generaron raíces. Gracias a la presencia de raíces, ahora podían absorber agua, podían absorber nutrientes directamente del suelo y ya no tenía que estar siempre en contacto con el agua, no tenían que estar sumergidos, ¿bien?, en un cuerpo de agua, con lo que poco a poco se fueron adentrando tierra adentro. A su vez, al desarrollar raíces que se encargan de absorber los nutrientes, desarrollan vasos conductores para repartir estos nutrientes con el resto de las plantas. Los helechos fueron muy exitosos ya que en la parte terrestre, en la parte superficial, no había ningún otro organismo. Contaban con una gran cantidad de espacio, con ese espacio podían absorber bastante luz solar y durante millones de años la Tierra estuvo poblada por helechos gigantes, una gran cantidad de ellos. Pero cuando tú observas los helechos, te vas a dar cuenta, por ejemplo, los helechos en tu casa, los helechos que puedas observar en un viaje, que estos organismos crecen al ras del suelo, ya que la raíz es de tipo subterráneo, se le conoce como rizoma. Entonces, los helechos empiezan a crecer al ras del suelo, poco a poco van poblando la parte terrestre hasta que nuevamente saturan todo ese espacio y otra vez inicia la competencia por espacio y por alimento. Los helechos empiezan a competir entre sí, van a desarrollar hojas más grandes, van a tratar de generar sombra al resto de organismos para que no se desarrolle, las raíces van a tratar de absorber mayor cantidad de nutrientes, ¿bien? Pero surge un nuevo tipo de planta, las plantas con semillas, en ese grupo las llamadas gimnospermas. ¿Qué desarrollaron las gimnospermas para competir contra los helechos por espacio? Desarrollaron un tallo aéreo, un tallo que sale del suelo, se eleva en la parte aérea y a partir de ese tallo empiezan a salir las ramas para generar las hojas. Gracias al desarrollo de este tallo aéreo pudieron competir fácilmente contra los helechos, ya que en la parte aérea tenían mejor acceso a la luz solar y a su vez generaban sombra en la parte inferior, lo que impedía que muchas plantas se puedan desarrollar. A su vez, las gimnospermas desarrollaron una raíz mucho más gruesa, más profunda, con lo que rápidamente absorbían agua y nutrientes del suelo, evitando que otras plantas pudiesen aprovechar esta agua, estos nutrientes. Los gimnospermas fueron muy exitosos en competencia contra el resto de las plantas, ya que mostraron mejores capacidades adaptativas a condiciones terrestres, y durante muchos años fueron, digamos, las plantas superiores, las más evolucionadas. Pero sus estrategias reproductivas todavía eran muy deficientes, como vamos a ver hoy día. Frente a ellos surge un nuevo grupo de plantas conocidas como las angiospermas,
las cuales como que ya competir por espacio o alimento ya no había ninguna mejora. Ambas plantas desarrollaron tallos aéreos, ambas plantas desarrollaron raíces profundas, pero la competencia principal se dio a nivel reproductivo. Los angiospermas demostraron tener mejores ventajas reproductivas, con lo que rápidamente empezaron a poblar mayor cantidad de espacio y poco a poco desplazando a las gimnospermas, siendo hoy día las angiospermas las plantas más evolucionadas que nosotros tenemos. Bien, entonces chicos, no se olviden de esta parte. Todos los organismos, animales y plantas compiten por lo mismo, espacio y alimento. Van a tratar de desarrollar características que resulten por una parte ventajosas para obtener mejor espacio, mejor alimento, y a su vez características que puedan competir contra los otros organismos para tratar de perjudicarlos, ¿bien? Como por ejemplo el desarrollar sombra para evitar que las otras plantas puedan absorber luz, el desarrollar raíces profundas para competir mejor por los nutrientes, haciendo que otras plantas no puedan, bien, tener acceso a estos nutrientes. Bien, entonces vamos a iniciar con la parte de las algas, los organismos más primitivos. Son las plantas consideradas más primitivas. A nivel de las algas vamos a encontrar tanto organismos unicelulares como organismos pluricelulares, ya que pueden ser organismos microscópicos o macroscópicos. Las algas tienen presencia de cloroplastos, al igual que el resto de las plantas, solamente que a nivel de las algas el cuerpo no está diferenciado. A toda esta estructura se le denomina el talo. Chicos, cuando ustedes, por ejemplo, alguna vez analicen un alga, hagan un corte, por ejemplo, de esta zona, hagan un pequeño corte de esta zona o de la parte de anclaje, van a notar que las células son completamente iguales. No están diferenciadas, no están especializadas para nada. Es por eso que las algas no desarrollan tejidos, por lo cual no desarrollan órganos y mucho menos sistemas. En muchas preguntas sobre las plantas van a tratar de confundirlos poniendo ejemplos de algas. Cuando, por ejemplo, te van a decir el alga puede almacenar aire en su interior, qué tipo de tejido presenta. Y muchos van a marcar el parénquima aerífero, lo cual es incorrecto. Las algas no tienen ningún tipo de tejido. Si te colocan en un alga, te preguntan por un tejido, un órgano, un sistema, automáticamente no lo presenta. Bien, todo el cuerpo es indiferenciado, bien, y se le conoce como el talo. A nivel de las algas, nosotros vamos a ver también la alternancia de generaciones. Por aquí, por ejemplo, ubicamos al esporofito. El esporofito es el representante de la fase diploide. El esporofito produce esporas por meiosis. Al producir esporas por meiosis, la carga genética se reduce a la mitad, las esporas son haploides. Estas esporas, cuando llegan al suelo, germinan y forman a los gametofitos. Vamos a encontrar gametofito masculino, vamos a encontrar gametofito femenino. Estos gametofitos, como su propio nombre lo indica, van a producir los gametos. Los gametofitos son los representantes de la fase haploide. El gameto femenino, el gameto masculino se encuentran a nivel del agua, se juntan, fecundan y dan origen nuevamente al esporofito. Bien, entonces de esta manera las algas van a estar cambiando entre una fase y otra. Cuando tú alguna vez has ido a una playa y has observado las algas, difícilmente vas a diferenciar un alga esporofítica de un alga gametofítica. Por lo general te los tiendes a comer ambos de manera normal. Pero, por ejemplo, alguna vez, supongo, cuando has estado comiendo ceviche o algún tipo de menú marino, cuando te han puesto las algas, te habrá tocado una de estas algas con la presencia de unas bolitas en la superficie, que quizás no te agradó, quizás parecía algo extraño. Esas bolitas que están en la superficie vienen a ser las encargadas de producir las esporas. Esa alga que te sirvieron era un alga esporofítica. Las gametofíticas no forman ninguna estructura en su superficie. Bien, ok. Ahora, dentro de la clasificación de las algas, vamos a encontrar, como se menciona, tanto organismos unicelulares microscópicos como organismos pluricelulares. Y al ser las plantas más primitivas, vamos a encontrar que las primeras algas, por ejemplo, no presentaban pared celular. Ahí tenemos a la división de las euglenofitas. Cuando observamos estas algas, parecen bastante a lo que viene a ser protozoos, incluso tiene la presencia de flagelo en un extremo. Notamos que el cuerpo del alga se puede doblar de un lado al otro y eso ya te evidencia que no tienen una estructura rígida que viene a ser la pared celular.
Estos organismos van a contar también en un extremo con una especie de ojito, que lo ven por aquí, una mancha de color rojizo, el cual actúa como un fotorreceptor. A esta estructura se le conoce como un cromatóforo o también llamado estigma. Voy a colocarlo por acá, chicos, no hay mucho espacio, ¿sí? Cromatóforo o estigma. Gracias a este cromatóforo estigma pueden diferenciar cuándo es de día, cuándo es de noche, para poder aprovechar la luz para procesos fotosintéticos y aprovechar la oscuridad para reproducirse. Principalmente se van a reproducir en sombra y en oscuridad, ya que al momento que se forman las nuevas algas, son muy susceptibles a la radiación ultravioleta. Entonces, mientras haya luz, mientras esté de día, aprovechan hacer una gran cantidad de fotosíntesis, van a almacenar una gran cantidad de reservas de carbohidratos, sobre todo en lo que viene a ser el llamado paramilo. Y en su reserva principal se conoce como paramilo. Y durante la noche aprovechan estas reservas o en la oscuridad para poder dividirse, para poder duplicarse. Ahora, a nivel de las plantas, de manera general, nosotros vamos a encontrar tres tipos de clorofila. La clorofila A, la clorofila B, la clorofila C. En el caso de las algas, van a contar con alguno de estos tipos de clorofila. Las euglonofitas, por ejemplo, cuentan con lo que viene a ser clorofila A y clorofila B. Bien, ellas no presentan lo que viene a ser la clorofila C. De la división euglenophita pasamos al grupo de los pirrofitas, o también conocidos como los dinoflagelados. Este grupo de organismos cuenta con lo que viene a ser unas estructuras como si fuesen unas placas, las cuales van a darle forma al cuerpo. Podemos notar una placa por arriba, placas por abajo. ¿Bien? Estas placas están formadas por lo que viene a ser celulosa. Algo llamativo con el grupo de los dinoflagelados o pirrofitas es que van a presentar una serie de lo que viene a ser los cilios o flagelos. Estos pueden estar, por ejemplo, a nivel de estas extensiones, pueden estar a nivel de la colita y también uno que se encuentra rodeando el cuerpo. Gracias a esto van a poder desplazarse y también capturar los nutrientes que necesitan. Por ejemplo, en el caso de los ceratium, que son estas estructuras muy conocidas, presentan unas extensiones como si fuesen manitos, las cuales únicamente liberan para poder movilizarse. ¿Bien? A su vez, por ejemplo, si ustedes han viajado a las playas del sur, han ido a a la bahía de Paracas, bien, en las épocas de verano, desde la parte de arriba, sobre todo en enero y febrero, van a observar que durante algunos días del verano, cuando hay bastante luz, las aguas se tornan de un color muy rojizo. ¿A qué se debe? A la gran presencia de dinoflagelados. Cuando hay demasiada luz, estos organismos van a generar bastantes reservas, van a poder reproducirse en cantidades no controladas, generando algo conocido como el bloom, un bloom algal. Estas aguas rojizas se les conoce con el nombre de mareas rojas por el exceso de pirrofitas. Y cuando hay presencia de mareas rojas, estos organismos empiezan a liberar toxinas, neurotoxinas, hepatotoxinas, por lo cual después de las mareas rojas tú vas a notar que en las playas empiezan a varar una gran cantidad de organismos, peces, crustáceos, entre otros, todos muertos, intoxicados. Está prohibido la pesca, está prohibido la extracción durante eventos de marea roja, ya que si tú llegas a comer alguno de estos peces varados, por más que los cocines, por más que los frías, los hiervas, las toxinas todavía siguen activas y las personas pueden sufrir complicaciones en la salud, en la parte neuronal, empiezan a tener dolores de cabeza, empiezan a tener náuseas, vómitos, en la parte hepática, dolores a niveles de lo que viene a ser el vientre, el hígado inflamado y todo ello. A su vez, durante las noches, bien, durante estos eventos de mareas rojas, en las noches vas a notar que cuando las olas revientan en la playa, las olas se iluminan, porque la presencia de dinoflagelados también ellos traen consigo la llamada bioluminiscencia. Son organismos que pueden producir luz. Bioluminiscencia. Esto sobre todo se observa en las playas de Australia, donde estos organismos son muy abundantes, pero no al punto de generar mareas rojas. Aparte de encontrarlos en ambientes marinos, también los podemos encontrar en ambientes dulceacuícolas, de agua dulce. Si ustedes, por ejemplo, han visitado alguna vez humedales o han visto por ahí algún lago en los bordes, al momento que agitan un poco el agua van a notar un color medio rojizo, un color medio rosado, denotando la presencia de estos organismos. Eviten ingresar en este tipo de aguas, eviten tomar estas aguas, ya que a pesar de encontrarse en menor cantidad, siguen produciendo neurotoxinas, hepatotoxinas. ¿Bien? En cuanto a lo que viene a ser el tipo de clorofila que producen estos organismos, es clorofila de tipo A y de tipo C.
De los pirrofitas pasamos al grupo de las crisofitas o también conocidas como las diatomeas. Estos son organismos que ustedes, por ejemplo, tienen presentes en sus equipos electrónicos, en los celulares, las tablets, las computadoras, bien en todo ello. ¿Por qué? Los crisofitas o diatomeas son organismos que están formados no por placas, sino por valvas. Vamos a encontrar una valva que es más grande y por dentro una valva más pequeña. Al momento que estos organismos van a reproducirse, la valva que es más grande va a generar una nueva valva en su interior, más pequeña, y la valva que es más pequeña genera en su interior otra valva mucho más pequeña. Quiere decir que en estos eventos reproductivos, por un lado, el organismo va reduciendo el tamaño, hasta que llega a un tamaño muy pequeño y vuelve a formar una valva bastante grande, de esa manera recuperando el tamaño. Estas valvas están formadas por un compuesto que viene a ser el sílice. Entonces, las aguas donde habitan estos organismos conocidos como diatomeas, al momento que las diatomeas mueren, las valvas precipitan en los fondos, formando las tierras de silicatos o también conocidas como tierras de diatomeas. Estas tierras de diatomeas son extraídas por el ser humano para emplear los silicatos en el desarrollo de placas electrónicas. Los chips, los conductores, todo eso proviene de la tierra de diatomeas. Por eso te digo que en tus equipos electrónicos vas a tener presente a las diatomeas. Ahora, estos organismos, cuando se observan bajo el microscopio, van a presentar una pigmentación medio amarillesca, y eso se debe a la presencia de un pigmento conocido como la fucosantina. Fuco o fico es relativo a las algas. ¿Bien? De ahí viene el término ficología por parte de las algas. Santina es un colorante parecido a las santófilas, que le da un color amarillesco, en este caso un color parduzco al grupo de las diatomeas. En cuanto a las sustancias de reserva, estos organismos presentan, como son crisofitas, tienen una sustancia de reserva llamada la crisolaminarina. A ver, lo coloco por aquí. Crisolaminarina. ¿Bien? Y en cuanto a la clorofila que estos organismos pueden desarrollar, vamos a encontrar clorofila A y clorofila C. ¿Ok? Entonces, chicos, tener mucho cuidado en cuanto a las preguntas para poder, digamos, identificar qué tipo de algas tenemos en el ejemplo. Si el alga presenta cromatóforo, estigma, sustancia de reserva para amino, automáticamente es una euglenofita. Un claro ejemplo, las euglenas. Si la microalga puede producir mareas rojas, genera bioluminiscencia, estamos dentro del grupo de los pirrofitas o dinoflagelados. Si el alga está formado por placas de sílice, bien, no solamente celulosa, también la presencia de sílice, presenta fucosantina, sustancia de reserva crisolaminarina, estamos con las crisofitas o diatomeas. Tener también mucho cuidado con los nombres que les dan. Te pueden colocar o bien pirrofitas o bien dinoflagelados para tratar, digamos, de que tú te olvides uno de los nombres, o bien crisofitas o bien diatomeas. Hasta aquí, estas tres divisiones son organismos únicamente unicelulares. No vamos a encontrar pluricelulares en ellos. Quizás por ahí puedas encontrar organismos colonia agrupados entre sí, pero siguen siendo unicelulares. La división clorofitas va a ser una división donde vamos a encontrar tanto organismos unicelulares como pluricelulares. Es una división de intercambio. En los clorofitas vamos a encontrar las algas verdes unicelulares, las cuales ya presentan una pared celular, por eso se diferencian de las euglenofitas, y vamos a encontrar a las algas verdes pluricelulares, las cuales pueden tener una forma alargada, una forma lobulada, una forma laminar. Ustedes, por ejemplo, cuando han ido a las playas es muy común encontrar clorofitas. Tal es el caso de ulva, que parece una pequeña lechuga, está presente en los bordes de las playas, los pueden extraer y van a notar la textura que presenta. Es una textura muy líquida y se queda varada en la playa, rápidamente pierde agua porque no presenta una cutícula. Bien. Entonces, en las clorofitas el pigmento que más abunda viene a ser la clorofila. Luego tenemos la división rodofitas o también conocidos como las algas rojas. Profe, ¿estas algas presentan clorofila? Señores, de manera general todas las algas van a presentar clorofila. La coloración rojiza que presentan algunas algas y también como vamos a ver aquí la coloración parduzca se debe a que aparte de la presencia de clorofila presencian otros pigmentos que son más abundantes que la clorofila, por lo tanto reciben esa coloración. Bien, pero de por sí todas las algas van a tener clorofila.
En el caso de las rodofitas, conocidas como las algas rojas, van a presentar pigmentos que van a poder opacar el color verduzco. Tenemos un pigmento para el rojo. En este caso utilizamos el término fico para referirnos referente a las algas y para colores rojos, ¿se acuerdan? Rojo de los eritrocitos, rojo de la eritropsina, el término eritro, la ficoeritrina que le va a dar el color rojizo. Pero estas algas, más allá de ser rojizas, tienen un color medio morado, medio violáceo. Y para nosotros poder formar este color medio morado, mezclamos los colores rojos y azules. Por eso que aparte de la ficoeritrina, también vamos a encontrar la llamada ficobilina, la cual le da tonos azulados. Dentro de lo que viene a ser el grupo de las rodofitas, por ejemplo, encontramos a Chondracanthus chamisoi, también conocido como el yuyo. Más de uno ha comido lo que viene a ser el yuyo en su ceviche, por ejemplo. Lo colocan ahí como el alga representativa. Y habrás notado que algunas veces te toca un yuyo de un color verdoso y otras veces te toca un yuyo de un color más rojizo, un color más violeta, más morado. ¿A qué se debe esto? Cuando estas algas, las rodofitas, crecen muy superficiales, el pigmento que más abunda van a ser los cloroplastos, la clorofila. Entonces, por eso adquieren un color verdoso. Pero a medida que se van profundizando, el color verde, digamos que ya deja de ser principal, a los fondos no está llegando mucho, ni el verde ni el rojo, entonces estas algas van a desarrollar el pigmento rojo, van a desarrollar el pigmento azul. Si alguna vez te ha tocado un yuyo de un color mucho más morado, se debe a que se ha desarrollado más en profundidad y presenta más caracteres nutritivos. Entonces conviene consumir estos yuyos que son más oscuros, más rojizos, más morados. ¿Bien? Dentro de estos yuyos vamos a encontrar lo que viene a ser el almidón de Floridias, que es la sustancia de reserva de carbohidratos de estas algas, altamente nutritivo. Almidón de Floridias. Tanto así que, por ejemplo, en la cultura asiática buscan mucho lo que viene a ser las algas rojas de un color oscuro. Ustedes, por ejemplo, alguna vez quizás por ahí, por moda o tal vez por tratar de probar, han comido, por ejemplo, los makis, han comido los onigiris, ¿bien? Están hechos a partir de un alga roja y no parece que fuese rojo, en algunos casos parece que fuese negro. Eso ya tiene que ver con el tratamiento que le han dado y con la presencia de estos dos pigmentos, ficoeritrina y ficobilina. Esas algas, por ejemplo, se le denomina el nori, bien, muy utilizado sobre todo en Japón. Entonces, ahí tienes el consumo de las algas rojas como parte de la dieta. Por último, llegamos a las feofitas, faeofitas o simplemente como las algas pardas. Dentro del grupo de las algas son las algas más grandes que existen. Las rodofitas, como por ejemplo el yuyo, a lo mucho puede tener una extensión de 60, 80 hasta 1 metro como máximo, bien, de lo que viene a ser el talo. En cambio, las feofitas pueden llegar a tener extensiones de hasta 60 metros. Pueden estar anclados en los fondos marinos, desarrollarse hasta la superficie ya que el cuerpo de estos organismos presenta unos espacios los cuales se van llenando de gases y permite que el alga pueda flotar. Repito, son espacios bien dentro del cuerpo del alga. No es que desarrollen un tejido que vendría a ser el parenquimerífero, no tienen tejido alguno. Gracias a eso van a estar anclados desde los fondos hasta la superficie una gran cantidad de estas algas, formando los bosques marinos, también conocidos como los kelps. Estos kelps son muy protegidos ya que en ellos diversos organismos como por ejemplo peces, crustáceos, entre otros, van a poder depositar sus huevos para poder generar a la siguiente generación. De por sí también estas algas utilizan estos bosques marinos para competir con otras algas, ya que generan una zona de sombra, una zona de temperaturas mucho más bajas y otras algas no pueden desarrollarse en estos kelps. Entonces también es una forma de competencia que existe entre ellos. En cuanto a los pigmentos, la coloración amarillesca ya más o menos deducirás que se trata por santinas. En el caso de lo que viene a ser las algas pardas, vamos a encontrar bien, la presencia de carotenos para darles un colores medios anaranjados, la presencia de fucosantina, lo que le da el color parduzco, y también otro pigmento conocido como neosantina, que es parecido y le va a dar también un color más amarillesco. Bien. Ahora, el cuerpo del alga, como es tan grande, ha adquirido ciertas formas. No es que esté formando tejidos, no es que esté formando órganos, simplemente que ha variado el desarrollo del cuerpo. No es que todo el cuerpo sea, por ejemplo, así, completamente igual. Por ejemplo, la parte que asemeja a las hojas, cuando ustedes van a ver el alga, van a ver algo así,
unas estructuras que asemejan a las hojas, otras que asemejan al tallo y otras que asemejan a la raíz, pero no son ninguno de ellos. Bien, estas partes que asemejan a las hojas se les conoce dentro de este grupo como el cauloide. Vamos a encontrar la presencia de un cauloide. Voy a colocarlo con fondo blanco para que se pueda leer. La estructura que asemeja al tallo, donde van a estar anclados los cauloides, a eso se le conoce como filoide. ¿Bien? Pero no es un tallo, no tiene vasos conductores, no transporta nada, simplemente como anclaje. Y la estructura que asemeja a la raíz se le conoce como un rizoide. No es una raíz, simplemente se desarrolla de esa manera para poder anclarse fuertemente en los fondos y evitar que las corrientes marinas se los lleven. Las feofitas, las algas pardas, son muy empleadas de manera industrial, no tanto para consumo, sino para otro tipo de usos. Y es por eso que, por ejemplo, cuando ustedes van al sur donde abundan estas algas, van a encontrar que los pescadores las colectan. Las algas que quedan varadas en las playas las empiezan a colectar, las extienden en todas las playas para que se sequen y luego las van juntando, las van, digamos, comprimiendo en sacos para venderlos. Venden toneladas día por día, bien ya que esas algas son enormes y una gran cantidad de ellas quedan varadas todos los días. ¿Y para qué venden estas algas? Porque dentro de ellas vamos a encontrar un compuesto conocido como los alginatos. Estos alginatos son muy requeridos en distintos tipos de industrias ya que actúan como estabilizantes. Ustedes, por ejemplo, han consumido o han utilizado alginatos. Han visto, por ejemplo, que las pastillas antiguas o bien eran duras o estaban dentro de unas cubiertas que parecían plástico, pero las pastillas de hoy en día están dentro de una cubierta que parece un gel. Ese gel está hecho a base de alginatos. O, por ejemplo, cuando van a utilizar labiales, estos productos cremosos de belleza, esa cremosidad se da por la presencia de alginatos. Cuando van a preparar gelatinas para poder estabilizarlo, darle esa forma más o menos dura, bien, pero que se mantiene bastante suave, es gracias a los alginatos. En las pastas dentales, en las cremas, en el yogur, hay presencia de alginatos que le dan esa textura más o menos cremosa. Bien. Entonces, los alginatos son utilizados en diversos tipos de industrias y es por eso que los pescadores aprovechan a las feofitas para poder, digamos, generarse un ingreso. ¿Bien? Entonces, chicos, esto vendrían a ser las 6 divisiones que nosotros vamos a encontrar dentro del grupo de las algas. Eulenofitas, pirrofitas y crisofitas como organismos únicamente unicelulares, las clorofitas con unicelulares y pluricelulares, y las rodofitas y feofitas únicamente con organismos pluricelulares. Bien, no se olviden la utilización que les damos. Las clorofitas, ninguna de manera directa, no se aprovecha. Las rodofitas para la parte alimenticia por la presencia de lo que es la ficoritrina, la ficobilina, el almidón de floridias, bien, recuérdense del yuyo, recuérdense del nori, y las feofitas para la parte industrial, por la presencia de alginatos, que son muy empleados como coloides. Hasta aquí, señores. ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Todo bien? Ok. Del grupo de las algas, bien, vamos a pasar al grupo de los musgos, los llamados briofitas. Dentro de los briofitas vamos a encontrar musgos y hepáticas, no, vamos a encontrar musgos foliosos porque desarrollan unas estructuras como si fuesen hojitas, pero no son hojas, ¿bien? Y tenemos los musgos hepáticos, ¿bien? Musgos foliosos, musgos hepáticos, llamados hepáticos por la forma lobulada que presenta todo el cuerpo de esta planta, como si fuese un hígado, ¿bien? A nivel de los musgos vamos a encontrar 3 tipos de estructuras formando el cuerpo. Tenemos a los rizoides, nuevamente aparece por aquí. Recuerda que los rizoides no son raíces, no absorben nutrientes, únicamente se encargan de poder anclarse en la superficie, en los fondos. Luego tenemos al caulidio, que asemeja a lo que vendría a ser una especie de tallo, pero tampoco es un tallo porque no presenta vasos conductores, simplemente sirve como anclaje. Y sobre el caulillo se desarrollan los filoides, que es como si fuesen hojitas, pero tampoco son hojas, no presentan vasos conductores, no tienen cutículas, no tienen estomas, directamente absorben los nutrientes del medio. ¿Bien? Rizoide, caulidio, filoide.
También se les conoce con otros nombres, y aunque pareciese broma, no lo es, se los pueden colocar en el examen así. Al filoide también se le conoce con el nombre de hojita. No es diminutivo, se le llama así, hojita. Al caulidio también se le conoce con el nombre de tallito. Y el rizoide sigue siendo rizoide. Bien. Cuando nosotros observamos los musgos, vamos a observar directamente esta estructura verdosa. Estamos en presencia del llamado gametofito. Esta es la parte gametofítica la que se encarga de producir gametos. Sobre estos gametofitos recién se va a desarrollar el llamado esporofito. Los esporofitos van a tener como una estructura al esporangio, el cual se encarga de producir a las esporas. Recuerden, el esporofito produce esporas por meiosis. Entonces, veamos el ciclo de vida de las llamadas briofitas. Aquí encontramos al esporofito, la fase diploide. A nivel del esporofito, ubicamos al esporangio, el cual está formado por una cápsula y una cofia. Dentro de la cápsula es donde se van a producir lo que vienen a ser las esporas, y la cofia es una especie de tapa que va a estar ahí hasta que las esporas estén completamente desarrolladas. Luego de ello, la cofia se abre y las esporas quedan libres. Entonces, dentro del esporangio se producen las esporas por meiosis. Estas esporas que quedan libres van a sentarse en el suelo en ambientes húmedos, van a germinar y van a formar al gametofito, el representante de la fase haploide, en el que presenta solamente un juego de cromosomas. Este gametofito puede ser de tipo masculino o de tipo femenino. El gametofito masculino se le conoce como el anteridio. El gametofito femenino se le conoce como el arquegonio. Acuérdate, gonio es huevo, el que produce, en este caso, a la oósfera. El anteridio, bien, va a desarrollar unas estructuras similares a los espermatozoides, pero en este caso se llaman los anterozoides. Los anterozoides van a utilizar el medio acuático, van a nadar hasta el arquegonio, donde fecundan a la oósfera. Y sobre este gametofito femenino, sobre él, se desarrolla el esporófito, completando de esta manera el ciclo. Bien, entonces chicos, cuando nosotros nos encontramos con un grupo de musgos, vamos a notar que algunos desarrollan esporofito y otros no. ¿A qué se debe? Estos que presentan esporofito únicamente son gametofitos femeninos, son arquegonios. Los gametofitos masculinos no pueden desarrollar esporofitos, no pueden quedar fecundados. Por eso, si por ejemplo nosotros tenemos en un cultivo la presencia de 100 gametofitos, el 50% gametofito femenino, el 50% gametofito masculino. Bien, vamos a colocarlo así, 100% gametofitos, todos de color azul. Si todos ellos pudiesen formar esporofitos, solamente la parte femenina lo haría. Bien, solamente el 50% formaría esporofitos. Quiere decir que si por aquí hay 100 gametofitos, solamente podría haber como máximo 50 esporofitos. Y esto nos ayuda a entender que la fase dominante en este grupo es la fase haploide. ¿Bien? Esta es la fase dominante, la que más abunda dentro de la naturaleza. Bien, esto chicos es algo que también les van a preguntar entre briofitas y pteridofitas que vienen a ser los helechos, ¿cuál es la fase dominante? Y ahora ya sabes que a nivel de los musgos, bien, la fase dominante es la fase gametofítica, bien, porque los esporofitos a lo mucho pueden ocupar el 50% de los gametofitos. Bien, ¿todo claro? ¿Todo bien? ¿Se entiende el ciclo de vida, chicos? ¿Alguna duda, alguna consulta? Ok. Pasamos al grupo de los pteridofitas, los helechos. A nivel de los helechos vamos a encontrar que estos organismos desarrollaron ya completamente raíces.
ahora sí aparecen por primera vez las raíces. ¿Y eso a qué se debe? Recuerden que los helechos por fin abandonaron completamente la parte acuática, ya no dependen del agua, van a estar incrustados en tierra. Entonces, gracias a las raíces, van a poder absorber agua junto con los nutrientes. Y esa agua y nutrientes que absorben tienen que transportarlos al resto de la planta. Por eso que a nivel de los helechos aparece por primera vez los vasos conductores. No, no xilema y floema como tal, ya que son vasos mucho más desarrollados, mucho más evolucionados, sino unos vasos conductores primitivos, las cuales van a permitir transportar los nutrientes al resto de la planta. Ahora, los helechos han desarrollado un tallo subterráneo, un tallo que crece por debajo que se conoce como rizoma. Y este rizoma en varios puntos va a estar formando las hojas compuestas, también conocidas como frondas. Todo lo que ven por aquí. Señores, si ustedes alguna vez les piden que lleven una hoja de helecho para cualquier tipo de clase experimento, tienen que llevar toda esta estructura. Todo esto es la hoja del helecho. Si se les ocurre llevar solamente este pequeñito, esto no es una hoja. A este pequeñito se le conoce como foliolo. Los foliolos van a componer a la hoja compuesta llamada la fronda. Bien. Ahora, normalmente cuando nosotros observamos los helechos, vamos a encontrar así un color verdoso, lo más común durante todo el año, pero durante ciertas épocas del año, sobre todo en las épocas de verano, en las épocas calurosas, vamos a notar que detrás de cada foliolo, detrás de las frondas, aparecen unas estructuras rojizas que pueden ser así a manera de bolitas, pueden ser a manera de líneas ubicadas en el centro, ubicadas en los bordes, en toda la parte de la fronda, pero siempre están en la parte de atrás. A estas estructuras rojizas que se desarrollan únicamente durante las épocas reproductivas se le conoce como los soros. Y dentro de los soros vamos a encontrar a los esporangios, los que se encargan de producir las esporas. Entonces, la estructura del helecho que nosotros observamos día a día, lo más común, esto viene a ser el esporofito, el representante de la fase diploide. El esporofito, que viene a ser la fase diploide. Y acuérdate, el esporofito produce esporas por meiosis. ¿Dónde lo va a producir? A nivel de los soros ubicamos a los esporangios y dentro de los esporangios se producen las esporas por meiosis. Una vez que estas esporas son liberadas, las esporas van a caer en el suelo, van a germinar y van a formar una estructura que tiene forma de corazón y se le conoce con el nombre de prótalo o también llamado el gametofito. Chicos, en varias preguntas lo van a colocar con esa definición, estructura en forma de corazón, que pertenece a las pteridofitas. Viene a ser el prótalo o también llamado el gametofito, el representante de la fase haploide. A nivel de este gametofito, en la parte superior se va a desarrollar los arquegonios, la parte femenina, gonios huevo, ¿bien? La que produce huevos, la que produce la oósfera. Y en la parte inferior encontramos a los anteridios, la parte masculina. Los anteridios van a producir a los anterozoides, como si fuesen espermatozoides. Y estos anterozoides van a ir nadando hasta ubicar a la oósfera, bien dentro del arquegonio, para poder fecundarla. Producto de la fecundación se va a desarrollar el nuevo embrión que va a dar origen al esporofito, completando de esa manera el ciclo de vida. Ahora, ¿cuál es la fase dominante a nivel de los pteridofitas? Durante todo el año, nosotros vamos a observar a los helechos, a las frondas como tal, a la fase esporofítica. Pero durante ciertas épocas, 2, 3 meses en el año, recién ahí aparece la fase gametofítica. Por eso que la fase esporofítica, la fase diploide, es la fase dominante a nivel de los pteridofitas. Bien, muy contrario con lo que viene a ser los briofitas, donde la fase haploide era la fase dominante. Entonces, tener mucho cuidado, chicos, si son memoristas de por sí, de confundir cuál es la fase dominante entre los musgos y los helechos. Bien, mejor utilicen un poco de razonamiento. Recuerden que todo el año van a haber helechos como tales, completamente verdosos, pero solamente durante las épocas de verano, las épocas reproductivas, recién ahí aparecen los soros. Y cuando hay soros, al poco tiempo aparecen los
gametofitos. Profe, ¿qué pasa con el prótalo luego de que el embrión se ha formado? El prótalo poco a poco se va degradando y únicamente queda el esporofito para seguir formando nuevas plantas de lecho. ¿Bien? Ok, chicos, ¿alguna duda, alguna consulta hasta aquí? ¿Algo que no haya quedado claro sobre este grupo? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Ok. Antes de pasar al siguiente grupo de las que viene a ser las gimnospermas, algo que también quiero que vean es la parte reproductiva, la dependencia reproductiva. Por ejemplo, a nivel de las algas, para poder completar el ciclo de vida, estos organismos van a liberar los gametos y las esporas en un medio acuático. Para ello van a utilizar las corrientes marinas que sacuden a la planta, con eso las esporas quedan libres y se pueden acentuar bien de un poco más lejos, otro por allá, gracias también al movimiento de las corrientes. Dependen del agua para este proceso. En el caso de los musgos, también van a depender del agua y del aire. Bien, van a utilizar ya dos tipos de sustancias. El agua para que los anterozoides puedan nadar de un punto a otro y el aire para que las esporas puedan ser esparcidas en el medio. Bien. Por eso que nosotros vamos a encontrar, por ejemplo, algunos helechos que por aquí está la parte húmeda, por aquí vamos a encontrar todo lo que viene a ser el cuerpo gametofito, y hacia arriba recién desarrolla lo que viene a ser los esporofitos, para que estén en contacto con el aire y puedan liberar las esporas sin ningún problema. En el caso de los pteridofitas también emplean el agua y emplean el aire. El aire para poder liberar lo que viene a ser las esporas y el agua, bien solamente en las épocas, o sea, donde va a haber presencia de humedad, presencia de lluvia, para que los anterozoides puedan llegar y fecundar a la oósfera. Bien, en cuanto a las estrategias reproductivas, son dependientes de que haya presencia de corrientes de agua y haya presencia también de viento para que puedan continuar con el ciclo. En el caso de las plantas con semillas, las llamadas espermatofitas, ¿bien? Donde esperma significa semillas, fitos, fitas es relativo a las plantas, bien, las plantas con semillas, vamos a encontrar que estos organismos de manera competitiva desarrollaron un tallo aéreo. Gracias a ese tallo aéreo se separaron del suelo, pudieron generar mejor ramificación, con lo cual absorbían mayor cantidad de luz y a su vez generaban sombra, evitando que plantas puedan desarrollarse debajo de ellos. Generaron raíces más gruesas, más profundas, absorbiendo mayor cantidad de nutrientes. Ahí aparece la división gimnosperma. Pregunta, chicos, cultura general, ¿qué significa gimnos? ¿Qué se entiende por el prefijo gimnos? ¿Alguna vez se han preguntado de dónde sale la palabra gimnasio? Esperma es semilla. Bien, esperma es semilla. ¿Y gimnos? Gimnos significa desnudo. ¿Y qué tiene que ver con el gimnasio? En la antigua Grecia solamente el gimnasio estaba permitido para los varones porque era una actividad que se desarrollaba desnudos. Bien, gimnos es desnudo. Gimnospermas, los que presentan semilla desnuda. Estas plantas, aparte de desarrollar el tallo aéreo, vamos a notar que presentan flores sin pistilo, no hay presencia de un pistilo, con lo cual no desarrollan un fruto y las semillas van a quedar al descubierto. Dentro de las gimnospermas, el grupo más representativo vienen a ser las coníferas. ¿Quiénes son ellas? Las que producen estas estructuras conocidas como conos. Ahí vamos a encontrar, por ejemplo, a los pinos, a las araucarias, entre otros. Estos arbolitos que ustedes utilizan, por ejemplo, en épocas navideñas. Y también, por ejemplo, han utilizado a los conos para poder adornar el arbolito, adornar la puerta de la entrada. Al momento que observan estos arbolitos, aquí está al revés, la parte masculina es acá, la femenina es abajo. Bien. Vamos a notar que existen dos tipos de conos. Unos conos bastante llamativos, con unos colores mucho más brillantes, ¿bien? Vamos a observar que presentan así como si fuesen pequeños conitos en sí, formando toda la estructura, y otros conos más opacos, con unas escamas más gruesas, no tan llamativas. Esta parte viene a ser los conos masculinos, mientras que los otros vienen a ser los conos femeninos. A nivel de los que vienen a ser las gimnospermas, en algunas plantas vamos a encontrar que los conos masculinos, como este caso, están sobre los conos femeninos, pero en otras plantas, como por ejemplo la de abajo, vamos a notar que en la parte superior, en la parte de arriba, ahí se desarrollan los conos masculinos y en la parte de abajo se desarrollan los conos femeninos.
¿Y eso por qué? Los conos masculinos dentro de sí vamos a ubicar al microsporangio, los cuales por meiosis producen a los granos de polen, el gametofito masculino. En cambio, los conos femeninos vamos a encontrar la presencia de una gran cantidad de escamas y dentro de estas escamas encontramos a la megaspora, el cual viene a ser el gametofito femenino. ¿Por qué los conos masculinos se ubican arriba? Para que puedan liberar los granos de polen y este grano de polen ingrese en los conos femeninos que están por debajo. Aquí también pueden ver la parte masculina arriba, la femenina abajo. Y una vez que ingresa, el grano de polen fecunda al gametofito femenino y se va a formar una semilla en su interior. Dentro de cada escama, ustedes van a observar la presencia de una semilla, un embrión. Esta semilla va a salir junto con un pedazo de la escama, el cual va a formar un ala. A esto se le conoce como las semillas aladas. Gracias a la presencia de esta ala, al momento que la semilla va cayendo, puede permanecer más tiempo en el aire. No cae de manera recta, sino que va generando movimientos circulares hasta que finalmente llega al suelo. De esa manera, estos organismos se van a reproducir. Pero ahora, analicemos, bien, como les mencioné, las estrategias reproductivas. Van a notar que no son muy eficientes, ya que las gimnospermas dependen mucho del azar, dependen mucho de la suerte. Primer punto. Para que los conos masculinos puedan liberar los granos de polen, necesitan o bien la presencia de viento, o bien la presencia de lluvia, o el movimiento, que puede ser por movimientos sísmicos, puede ser el movimiento de un animal. Bien, entonces necesita suerte, necesita ciertas probabilidades para liberar los granos de polen. Primer punto. Segundo punto, necesita también de probabilidades, necesita de suerte para que el grano de polen caiga perfectamente dentro de las escamas del cono femenino. Muchos de ellos no van a caer dentro de ellos, simplemente van a caer en el suelo, van a estar alejados por el viento, entonces se requiere de cierta probabilidad para que caigan dentro de la parte femenina. Una vez que caen dentro de la parte femenina, logran fecundar, se necesita también de movimiento, se necesita la presencia de viento, de presencia de lluvia o de algún animal que sacude las ramas para que los conos femeninos puedan liberar a la semilla alada. Si ustedes, por ejemplo, en casa tienen la presencia de estos conos femeninos por ahí, producto de la Navidad, todo ello, sacudan un poco el cono y van a notar que suena, ya que en su interior hay presencia de semillas que no han sido liberadas. Entonces necesita también de probabilidades para poder liberar esta semilla. Una vez que la semilla ha sido liberada, necesita también de suerte para caer en el lugar adecuado. Si cae debajo del árbol, no va a germinar. El árbol le genera demasiada competencia, la nueva plantita no se desarrolla. Si cae en suelo arenoso, en suelo pedregoso, la semilla tampoco se desarrolla. Si cae en un río, cae en un lago, tampoco lo va a hacer. Tiene que caer en el suelo adecuado para que recién la semilla pueda desarrollarse. Entonces, los gimnospermas demostraron una ventaja competitiva frente a las plantas anteriores, frente a las criptógamas, en cuanto al desarrollo del tallo aéreo, raíces profundas, la presencia de sombra, todo eso, pero sus estrategias reproductivas no eran muy eficientes y hasta el día de hoy no lo son. Es por eso que las gimnospermas no son tan abundantes. Frente al grupo de las gimnospermas surge una nueva división, las llamadas angiospermas, las cuales mantenían las mismas características que las gimnospermas, el tallo aéreo, todo ello, pero tenían mejores ventajas, mejores estrategias reproductivas, ya que desarrollaban semillas dentro de un fruto debido a que las flores tenían pistilo. Este pistilo permitía formar el fruto. Y las flores de por sí también son llamativas. Entonces, primer punto, que los granos de polen caigan perfectamente dentro de los conos o dentro de la parte femenina, dentro de las escamas femeninas. Bien, los gimnospermas dependen de lo que viene a ser de la suerte, los angiospermas no. El desarrollo de flores, el desarrollo de néctar atrae a otros organismos para que hagan ese trabajo de manera directa. Las abejas, otros insectos, las aves, los murciélagos van a llegar a las flores, van a quedar el cuerpo empapado con granos de polen y se van a dirigir a otra flor logrando realizar el proceso de fecundación con mayor éxito. Entonces, en ese punto lo superaron. Bien. Segundo punto, la liberación de la semilla. En el caso de las gimnospermas necesita que la planta sea sacudida, sea movida para que las semillas recién puedan salir. Las angiospermas no.
Una vez que la semilla se ha desarrollado, va a crecer dentro de un fruto y cuando el fruto ya se encuentra muy maduro, el fruto simplemente cae y es un fruto muy llamativo frente a otros animales. Bien, entonces la semilla rápidamente se libera de estas plantas para poder formar nuevos organismos. Punto número 3. Cuando la semilla es liberada, necesita suerte para caer en el suelo adecuado. Si cae debajo, cae en piedra, arena o agua, no lo va a hacer. En cambio, en las angiospermas, como la semilla está dentro de un fruto, si ningún animal aprovecha el fruto, este simplemente se empieza a pudrir y las semillas en el interior se activan. Bien, gracias a la humedad, gracias a los nutrientes, empieza a aprovecharlo y desarrolla una nueva planta. Pero si un animal come a esta planta, el sistema digestivo de los animales, incluso el de nosotros, no está desarrollado para degradar semillas, son muy compactas, por eso que tenemos un apéndice. Entonces el animal come las semillas, se va trasladando y al día siguiente hace sus necesidades. La semilla sale junto con estas heces, las cuales actúan como si fuesen abono, bien el llamado estiércol. Entonces la semilla, por más que caiga en arena, por más que caiga en piedras, van a utilizar este estiércol como un medio de nutrientes para poder desarrollar sus primeras estructuras. Y una vez que ya tiene raíz, ya tiene hojitas, puede continuar con todo el proceso. Entonces, se dan cuenta, los angiospermas desarrollaron estrategias reproductivas superiores a los gimnospermas. En competencia, en cuanto a lo que viene a ser la fisiología, viene a ser lo mismo. Ya desarrollan tronco aéreo, desarrollan ramas y todo ello. Pero en cuanto a la parte reproductiva, los angiospermas superaron por creces a lo que viene a ser los gimnospermas. Por eso que las angiospermas son las plantas más evolucionadas y las más abundantes en el día de hoy. Bien. ¿Se entendió, chicos? ¿Alguna duda, alguna pregunta sobre el proceso evolutivo de estos organismos? ¿Algo que no quede claro? ¿Todo bien? Ok. Bien. Ahora, hablando un poco más sobre las angiospermas. Dentro de estas plantas altamente, o bueno, las más evolucionadas que existen, vamos a encontrar dos clases. Recuerden que división es lo mismo que filum, por lo cual debajo de ello encontramos a las clases. Las clases monocotiledóneas y las clases dicotiledóneas. Si ustedes, por ejemplo, el día de hoy van a internet e intentan buscar sobre estas clases, ya no van a encontrar mucha información, ya que hoy en día se utiliza otros términos. Las monocotiledóneas son las liliópsidas, las dicotiledóneas son las magnoliópsidas, en honor a lo que vienen a ser las liliáceas, bien, que son las plantitas monocotiledóneas en honor a las magnolias. Entonces, chicos, el término monocotiledónea, dicotiledónea todavía se utiliza a nivel a nivel admisión. Cuando ya estén dentro de la carrera, posiblemente ni lo vuelvan a escuchar. Bien, pero las características siguen siendo los mismos. ¿Por qué se llama monocotiledón? Porque presenta un solo cotiledón. Aquí nosotros vamos a observar la presencia del embrión, que es esta pequeña cosita que está por aquí, y su cotiledón, que viene a ser las reservas que va a utilizar el embrión durante la etapa de germinación, hasta que logre formar su raíz, hasta que logre formar sus hojitas y ya pueda aprovechar los nutrientes del medio. Entonces, monocotiledón porque tiene un solo cotiledón. Los dicotiledones por la presencia de dos cotiledones. Aquí notamos al embrión y los dos cotiledones a ambos extremos, bien unidos únicamente por el embrión. Esto quizás ustedes lo han notado, por ejemplo, en las plantitas, en los frijoles, en los payares o, por ejemplo, cuando han estado pelando las arvejas. Al momento que han sacado las semillas de arvejas, cuando le han quitado el tegumento, que es toda esa membrana, han visto que las arvejas se separan en dos y únicamente están unidos por una pequeña estructura. Esa pequeña estructura es el embrión, junto con sus cotiledones. En el caso de los monocotiledones, lo han observado, por ejemplo, a nivel del maíz. Cuando han comido choclito hervido, han notado que en este grano de maíz, en la parte frontal, hay una estructura chiquitita de un color amarillo más intenso. Esa estructura pequeña viene a ser el embrión. Y la parte que nosotros tendemos a consumir viene a ser el cotiledón. Ahora, otra diferencia entre monos y dicos se da a nivel de las hojas. Señores, si les colocan imágenes, vayan principalmente, ubíquense principalmente con las hojas. No se les ocurre ir con las flores, ya que pueden confundir a estas estructuras. En cambio, las hojas vienen a ser únicas. Las dicotiledóneas van a presentar unas hojas con nervaduras ramificadas.
Gracias a estas nervaduras ramificadas, muchas veces también presentan los bordes aserrados, bien, los bordes de manera, digamos, con algunas puntitas, con algunas variantes. En cambio, las monocotiledóneas van a presentar nervaduras paralelas, y es por eso que los bordes también son lineales y en algunos casos cortantes. Ustedes lo han visto, por ejemplo, en la planta de maíz, en la caña de azúcar, si intentan jalar la hoja y no tienen cuidado, se pueden cortar la mano con estos bordes que son muy duros de por sí. En cuanto a los haces vasculares a nivel de los tallos, de manera general, chicos, el xilema, los vasos del xilema siempre se ubican al centro y el floema hacia la parte superficial en ambas plantas. Solamente que en las dicotiledóneas los haces vasculares están dispuestos concéntricamente, están ordenaditos hacia el centro. En las monocotiledóneas están esparcidos por todo el tallo, pero si observamos de cerca a uno de estos haces vasculares, vamos a notar la misma disposición. El xilema, con sus vasos gruesos, siempre apunta hacia el centro. Y el floema, con sus vasos delgados, sus vasos pequeños, bien, siempre está hacia la parte de la corteza, hacia la parte de la superficie. Bien, entonces, pueden estar dispersos por todos los lados, pero van a mantener la misma configuración entre xilema y floema. En cuanto a las piezas florales, aprende a reconocer correctamente cuáles son flores, cuáles son pétalos y cuáles no. Para ello, ubica primero a las partes sexuales. Ubica a lo que viene a ser los estambres junto con el pistilo. Recién ahí, lo que rodea a los estambres y pistilo, esos vienen a ser los pétalos. Bien. En el caso de las dicotiledóneas son múltiplos de 4 o múltiplos de 5. En el caso de las monocotiledóneas, múltiplos de 3. Profe, si por ejemplo me preguntan sobre la rosa, bien, la rosa que tiene bastantes pétalos, ¿cómo hago? Saco todos y voy contando. De manera general, chicos, las rosas son dicotiledóneas. Bien, para que se lo, por si te preguntan, no estés ahí pensando cuántas tiene, cuántas no. En el caso de los granos de polen, las dicotiledóneas, vamos a notar que su grano de polen presenta tres poros y las monocotiledóneas, mono de uno, presenta un solo poro. Entonces, veamos ejemplos por aquí. A nivel de la papa, si tú observas la flor de la papa, vas a notar la presencia de cinco pétalos, bien, donde uno de ellos es más grande. Viene a ser una dicotiledonia. Pero también, por ejemplo, si en esta imagen observas las hojitas, quizás no se ven las nervaduras, pero notas que los bordes son bordes aserrados. Entonces tienen nervaduras ramificadas. También se trata de una dicotiledonia. En el caso de las legumbres, ya de por sí el término legumbres te recuerda directamente a la arveja y todos ellos y sabes que se trata de una dicotiledonia, pero por ejemplo, observando las hojitas presenta bordes aserrados, nervaduras ramificadas, dicotiledonia. En el caso del pasto, el césped, las hojitas, tú has visto, por ejemplo, cuando estás en el parque, presentan nervaduras paralelas. Es una monocotiledonia. El plátano, por si acaso, los plátanos no tienen tallo aéreo. Los plátanos tienen rizoma, un tallo subterráneo. Esta estructura que ven por aquí ya asemeja a lo que pudiese ser un tallo, no lo es. Todo esto son hojas, bien que van desde la base, desde el tallo subterráneo. Estas hojas presentan nervaduras paralelas. Aquí pueden ver las nervaduras, formando lo que viene a ser una monocotiledonia. En el caso de las orquídeas, tengan mucho cuidado con las imágenes de las orquídeas porque les puede confundir cuáles son las estructuras sexuales. Las orquídeas van a presentar unas formas muy llamativas. Algunas tienen forma de calaverita, forma de ave, forma de un cuerpo humano, todo ello. Estas estructuras llamativas de por sí son pistilos. Esa es la parte femenina. En este caso, el pistilo está justo aquí, ¿bien? Este puntito blanco. En la parte de abajo de color amarillito encontramos a los estambres. Entonces, esto es la parte sexual. Y lo que rodea a la parte sexual vienen a ser ya los pétalos, múltiplos de tres, una monocotiledonia. Donde podrían confundirte, por ejemplo, es en el caso de los girasoles. En los girasoles, cuando tú recuerdas la imagen de un girasol, has visto estas estructuras de color amarillo y automáticamente puedes pensar que esos son pétalos y no, no son pétalos, son sépalos, ¿bien? Porque los girasoles son inflorescencias, tienen una gran cantidad de flores, todas ellas ubicadas en la parte central. Recién ahí, con un buen aumento, vas a observar las estructuras sexuales rodeado por los verdaderos pétalos. Y al momento que tú cuentas estos pétalos, te das cuenta que son múltiplos de 5. Los girasoles vienen a ser dicotiledóneas, ¿bien? Entonces, chicos, tener mucho cuidado si te colocan flores. Ubica correctamente cuál es la flor y cuál no. Si te colocan imágenes, primero, chicos, de preferencia, ubiquen a las hojas. Es lo más fácil para poder identificar entre una mono y una dico. ¿Bien?
¿Quedaría alguna duda, alguna consulta? ¿Todo claro hasta aquí? Todo claro, profesor. Bien, correcto, gracias. Ahora, recordando un poco también en la parte de las plantas, tenemos que volver a analizar la fase reproductiva. Bien, algo que ya vimos en la clase de reproducción sexual. Recuerda que las plantas, la parte sexual se reproduce a nivel de las flores. Bien, estas flores pueden ser hermafroditas con la presencia de ambos sexos o pueden ser de sexos separados, flores masculinas, flores femeninas. Pero vamos a encontrar lo mismo. La parte masculina encontramos al estambre, el cual está formado por un largo filamento y la antera en la parte superior. Dentro de la antera están los microsporangios, bien, están los microsporocitos, que por meiosis producen a las microsporas, bien, las cuales finalmente van a formar a los granos de polen. Como se trata de la parte masculina, recuerden que la parte masculina es la parte pequeña, vamos a encontrar aquí a la microsporogénesis. La microsporogénesis. La parte femenina está formada por lo que viene a ser el pistilo, o también conocido como el gineceo, esa estructura que encontramos siempre en el centro de la planta. Este pistilo gineceo consta de tres estructuras. En la parte superior, el estigma, el cuellito alargado, que viene a ser el estilo, ¿bien? Y la parte de abajo, todo esto que ven por aquí, que viene a ser el ovario. Bien, entonces es estigma, estilo, ovario. Dentro de la parte femenina se va a producir la megaspora, la cual va a dar origen al saco embrionario maduro. ¿No está señalado? Bueno, lo que está por aquí, el saco embrionario maduro. ¿Bien? En un evento conocido como la megaesporogénesis. Microesporogénesis y megaesporogénesis, la parte grande. Ahí. Bien. Recuerden, chicos, al momento que finaliza la megaspora para formar el saco embrionario maduro, se va a producir antes de ellos el saco embrionario inmaduro. En este saco embrionario inmaduro vamos a encontrar la presencia de una célula con 8 núcleos. Todos estos núcleos con carga haploide, con carga N. Para que el saco embrionario inmaduro se convierta en el saco embrionario maduro, recuerden lo que les ocurre a los 8 núcleos. Saco embrionario maduro. De los 8 núcleos, 5 se degradan, formando 3 antípodas, formando 2 sinérgidas, ¿bien? Las cuales están aquí. De los 3 núcleos restantes, 2 se fusionan, formando el núcleo secundario o núcleo polar. Acá. El núcleo secundario o núcleo polar. Este núcleo secundario o núcleo polar, como proviene de la fusión de dos núcleos, N más N, 2N. Este núcleo secundario tiene carga diploide. El otro núcleo permanece ahí como el núcleo del huevo o también llamada la oósfera. Ahí, bien. La cual mantiene solamente su carga haploide, carga N. Bien. A nivel de las plantas ocurre un evento conocido como la doble fecundación, donde un grano de polen que presenta 3 núcleos en su interior tiene que fecundar a un saco embrionario maduro que presenta 2 núcleos en su interior. Entonces, ¿cómo hacen 3 núcleos para fecundar a 2 núcleos? En el grano de polen, al momento que observamos los núcleos, vamos a darnos cuenta que 2 de estos núcleos son conocidos como los núcleos espermáticos y otro de los núcleos es conocido como el núcleo tubular o núcleo del túbulo. Entonces, al momento que el grano de polen cae sobre el estigma, ¿bien? Se ubica sobre el estigma, el núcleo del tubo o núcleo tubular se fusiona con este estigma. Es ahí donde pierdes uno de los núcleos. Producto de la fusión se forma el conducto o tubo polínico, permitiendo que los otros dos núcleos puedan llegar, puedan viajar a través del conducto polínico y llegar hasta el saco embrionario maduro. Ahí es donde ocurre la doble fecundación. Uno de los núcleos espermáticos se fusiona, se junta con el núcleo secundario, por aquí.
Este núcleo espermático con carga N se junta con el núcleo secundario que viene a ser un diploide, N más 2N. Te formas un triploide, el 3N, el que va a dar origen al albumen o también llamado el endospermo. Este endospermo también se le conoce como el cotiledón, el que va a servir como nutriente para el pequeño embrión durante la germinación. Otro de los núcleos espermáticos con su carga haploide se junta con lo que viene a ser la oósfera o la parte del huevo, donde N más N te va a dar origen al diploide formando al nuevo embrión, manteniendo la carga genética. Entonces, este embrión va a crecer junto con su endospermo y también rodeado por un tegumento, formando lo que viene a ser la semilla. Aquí encontramos al embrión diploide, al endospermo triploide, bueno, y el tegumento que es una membrana que va a rodear a la semilla. El resto del ovario va a formar a la estructura que nosotros conocemos como fruto, bien teniendo en su interior a lo que viene a ser a la semilla. Bien, ¿se entiende, chicos? ¿Han recordado el proceso de doble fecundación? ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿Queda claro la parte reproductiva? Bien. Ok, chicos, entonces repasar esto y ahora sí vamos con generalidades sobre las plantas. Las plantas, de manera general, nosotros, bueno, dependemos básicamente de ellas, que son los iniciadores de las cadenas bióticas, bien, de las cadenas tróficas, básicamente. A su vez, nosotros dependemos mucho acerca de un compuesto que únicamente las plantas pueden fabricar, que viene a ser la madera. Desde inicios, básicamente, de la evolución humana, hemos dependido del uso de la madera para la fabricación de herramientas, la fabricación de viviendas, entre otros. Hoy en día también a las plantas le vamos a dar diversos usos de por sí, entre ellos también los usos medicinales, los usos estructurales y también, por supuesto, como lo que vienen a ser las plantas de manera de adorno. Por ello, empezamos con uno de los principales usos, las plantas como parte de los alimentos. Desde tiempos antiguos, desde tiempos inmemorables, los seres humanos, los animales de manera general, han consumido a las plantas, han consumido a los vegetales. Nosotros, de forma general, consumimos diversas estructuras de las plantas. Podemos consumir raíces. Raíces tales como la yuca, el camote, la arracacha o también, por ejemplo, la beterraga, zanahoria, nabo, rabanito. ¿Dónde me doy cuenta que es una raíz? Porque esta estructura ya no va a formar estos pelos radiculares, estas raíces de por sí, sino sería un tallo. Ya directamente la propia estructura está actuando como raíz, absorbe los nutrientes y también funciona como sustancia de reserva. Chicos, en esta parte ustedes les van a preguntar, bien, les van a colocar una serie de listas y les pueden indicar, seleccione cuál de ellas únicamente contiene raíces, cuál de ellas contiene únicamente tallos y también te pueden preguntar cuáles son únicamente contienen plantas nativas o cuáles contienen plantas introducidas, las cosmopolitas. Entonces, esta parte también es un poco memorístico. Así como la semana pasada vimos a las especies en las diversas categorías de conservación, aquí también tómale un screen a esta tablita y tratan de grabarse cuál es cuál. Bien, entonces en la parte de raíz, yuga, camote, racacha de manera nativa, beterraga, zanahoria, nabos, rabanitos de manera introducida. En el caso de los tallos, tenemos a los tallos modificados, a los tubérculos, como por ejemplo la papa, la oca, la maca, lo yuco, la mashua, la chira, de manera nativa y de forma introducida, la caña de azúcar, el espargo. Recuerden, cuando llegaron los esclavos provenientes de África fue por los cultivos de caña que llegaron a la zona del Caribe, porque la caña no es propia de América. Llegó de lo que viene a ser el continente europeo. Bien. En cuanto a los frutos, señores, siempre se va a considerar que es un fruto cuando en su interior tenga presente a la semilla. Los tomates son frutos, las caiguas son frutos, por si acaso. Bien. Aquí tenemos de forma nativa el zapallo, la calabaza, palta, bien palta, Centroamérica, Sudamérica, todavía no se sabe cuál es el origen exacto, el algarrobo, chirimoya, pepino, lúcuma, las tunas en la sierra, granadilla, aguaje, el plátano ingüiri en la selva, tomate y caigua, el ají básicamente en la parte de Sudamérica, en la parte de Centroamérica, piña, capulí. Introducidas el pimentón, naranjas y manzanas de la parte europea. Recuerden, la caña de azúcar por los esclavos. Coco, melocotón, melón. El coco básicamente viene de las islas de la Polinesia. Melocotón, melón, aceituna, junto con los dátiles, las uvas de la parte arábiga. Bien, lo van a encontrar en una gran cantidad de historias, historias árabes, sobre todo, por ejemplo, Las Mil y una Noches, si es que lo leen.
Los plátanos, el resto de plátanos que no sea ingwiri, viene de la parte de la Polinesia, de la parte también de Australia. Sandía, maracuyá directamente de centro de Europa. Bien, son plantas introducidas. Luego nos encontramos con las semillas. Nosotros de manera directa también consumimos las semillas, como por ejemplo cuando pelas la arveja, no hay una parte comestible que indica que viene a ser un fruto, sino que cogemos la semilla como tal. Lo mismo hacemos con los frijoles, el maní, el maíz, quinoa, kiwicha, payar, targo y la cañigua. De manera introducida tenemos a los cereales. Bien, por aquí encontramos el arroz, la cebada, bien, el garbanzo, la soya. Tenemos ahí también a las legumbres, arvejas, lentejas, habas, garbanzos, bueno, trigo y avena también como cereal. Hojas y flores que también nosotros consumimos. Yuyos en el caso de las algas, ¿bien? Huacatay para el caso de tu ají, por ejemplo, lo mezclas con ello. El paico, la muña, tus agüitas de paico, de muña para los dolores de estómago. También consumimos lo que viene a ser la selga espinaca. Col, coliflor, brócoli. Pareciese que nosotros consumimos en estas plantas lo que viene a ser el tallo, pero no es así. Esta parte blanquecina, la parte superficial, son flores rodeados de pequeñas hojitas. Bien, tenemos hojas más grandes, por supuesto, pero también hay pequeñas hojitas. Si ustedes en esta semana van a consumir cualquiera de estas plantas, observen a la col, brócoli y coliflor, que en la parte de arriba hay pequeñas florecitas y todo eso ustedes lo consumen. Alcachofa, poro, lechugas, hinojo y cebollas básicamente son hojas. Las cebollas también, al momento que ustedes van a cortar, cada una de estas capas conocidas como catáfilos son hojas que crecen una sobre otra. A esto se le conoce como un bulbo. Bien. Entonces, chicos, tener mucho cuidado cuando te preguntan por la estructura que ustedes están comiendo y también si por son nativas o son introducidas. Bien. Por ejemplo, a ver, el rocoto, ¿qué órgano es? El rocoto, ¿qué órgano es? Raíz, tallo, fruto, semilla, hoja, flor, lo dudo. El rocoto, ¿qué parte de la planta es? ¿Fruto? Fruto, correcto. Ubican la semilla, automáticamente fruto. La sandía también es un fruto. Mm. El ajo, ¿qué es? El ajo, ¿qué parte de la planta es? El ajo es una familia de la cebolla. Cuando ustedes cortan el ajo y observan de cerca, también van a ver capa sobre capa, por si acaso. Los ajos también son catáfilos, son bulbos. Bien, son Hojas. hojas. Así es, correcto. Bien, son hojas. Bien. La alfalfa. La alfalfa directamente son hojas. Bien. A ver uno por aquí que les pueda confundir. Bueno, yo creo que con el resto está todo claro. Ya pueden identificar tallos, raíces, frutos, semillas. Fruto directamente por la semilla en su interior, comemos la parte carnosa, semillas porque directamente nos comemos a las semillas. Pecanas, como último, pecana, ¿Semilla? semilla, directamente semilla, correcto. Bien. Ok, chicos, entonces tener mucho cuidado cuando te preguntan por el órgano o te preguntan si es nativo o introducido. Otro uso que también nosotros le vamos a dar a las plantas tiene que ver con la parte medicinal. Más de uno conoce cierto tipo de plantitas que te pueden curar diversos tipos de enfermedades e incluso tus padres, tus abuelitos lo han utilizado contigo cuando te has puesto mal. Por eso que nosotros encontramos, por ejemplo, dentro de las plantas medicinales, relajantes del sistema nervioso como el caso de las manzanillas. Cuando una persona, por ejemplo, ha sufrido un shock fuerte, una emoción fuerte por ahí, no sé, ha visto un accidente, a veces quedas un poco en shock, es muy bueno que te tomes un agüita de manzanilla para poder calmar un poco los nervios.
También puedes tomar, por ejemplo, cuando tienes problemas a nivel del corazón, puedes tomar el toronjil, bien que ayuda al corazón. O, por ejemplo, cuando la persona también no puede dormir, no tiene, digamos, esa capacidad de dormir correctamente, le cuesta conciliar el sueño, puedes tomarte esos tecitos dulce sueño, donde el principio activo está hecho a base de las hojitas de valeriana. Esta valeriana también es muy llamativo, por ejemplo, para lo que viene a ser a los gatos. Quizás alguno de ustedes que tiene gatos en casa han visto que cuando le dan este tecito dulce sueño, les das el sobrecito, el gato empieza a romper el sobre, se empieza a mover bien junto con la valeriana, porque resulta muy relajante para estos animales. Básicamente los estás drogando con valeriana. Bien. Luego tenemos plantas cicatrizantes y ahí encontramos a la sábila. Ustedes, chicos, habrán visto, por ejemplo, que varios productos para el cabello, varios shampoos traen, incluyen lo que viene a ser el aloe vera. ¿Y eso por qué? Porque el cabello puede estar maltratado, sobre todo el cuero cabelludo, la presencia de caspa hace que se vaya generando pequeñas heridas, una desescamación. Entonces la sábila, el aloe que tiene en el interior, permite poder reparar, poder regenerar, cicatrizar esas heridas. Aquí también podemos encontrar, por ejemplo, alconfrey, que es otra planta cicatrizante, o por ejemplo, uno de los más conocidos que viene a ser la sangre de grado, un líquido rojizo, el cual se extrae a partir de un tallo, es un tubo laticífero, esta cosa, la sangre de grado es un látex por si acaso, el cual se utiliza de manera externa, de manera tópica, para ayudar a cicatrizar a las heridas. Si ustedes con la sangre de grado lo utilizan de manera interna, toman sangre de grado, puede resultar tóxico para el cuerpo porque es un látex, tener mucho cuidado. El uso principal se le da de vía tópica. Aquí también pueden emplear a la col, por si acaso. La col también, al momento que ustedes pueden formar, digamos, una pequeña masita, pueden colocarlo sobre las heridas y va a hacer que estas cicatricen mucho más rápido. Desinfectantes, aquellas que van a ayudar a combatir las infecciones causadas principalmente por bacterias, por protozoos. Tenemos el llantén. El llantén es una planta que crece donde sea. No conozco lugar donde no haya encontrado llantén. Básicamente crece como mala hierba. Y muchas personas van y simplemente lo arrancan, ignorando las propiedades que presenta. El llantén tú lo puedes lavar, lo hierves y con esa agüita de llantén lavar las heridas para utilizarlo como desinfectante. También ustedes, por ejemplo, cuando han sido pequeños, quizás les ha pasado que algún día se han levantado y han tenido los ojos completamente pegados, una gran cantidad de legaña. ¿Y eso por qué ocurre? Porque básicamente cuando son niños no tienen muy buena higiene, cuando se van a acostar la almohada está toda sucia, duermen boca abajo y ahí los ojos empiezan a contaminarse. O por ejemplo, cuando tienen problemas de conjuntivitis, se contagiaron de esta bacteria, empieza a generar la inflamación en la conjuntiva y van a ustedes a notar unas lavaditas que le dan con agua de manzanilla. La manzanilla también actúa como desinfectante. Profe, ¿por qué se lavan los ojos con manzanilla? Porque aparte de ser desinfectante, es relajante del sistema nervioso, no genera irritación. Por eso que muchos de los shampoos que dicen no más lágrimas, bien, estos shampoos utilizan como principio básico a la manzanilla para evitar que el niño genere irritación en los ojos también cuando les cae el shampoo, a diferencia de otros. Aquí también como desinfectante vamos a encontrar una plantita conocida como la verbena. ¿Bien? Luego tenemos hipotensoras, litolíticas, hipertensoras. Aquí vamos a separar estos dos para colocar uno al costado del otro. Ahí está. Te vas por acá. Bien, listo. Hipotensor, hipertensor. Hipotensor se refiere a cuando tienes la presión alta, para poder disminuir esa presión alta. Cuando una persona sufre de colesterol, cuando el corazón ya presenta fallas, la presión alta puede generarte dolores de cabeza, puede generarte el llamado tinnitus, ese sonido pitante en los oídos. Entonces se sugiere que la persona, por ejemplo, pueda consumir agua de maracuyá o maracuyá directamente, o por ejemplo también maíz morado, la chicha. Esas aguas que comúnmente te dan en los restaurantes, o bien maracuyá o bien chicha, bien, son muy buenos para poder controlar la presión. Ahí también ustedes pueden conseguir, por ejemplo, lo que viene a ser el ajo, lo que viene a ser la caigua, o también, por ejemplo, el agua de perejil, que a muchos postulantes le dan. Por ahí, cuando el postulante está muy nervioso el día del examen, se toma su agüita de perejil y eso como que hace que también la presión baje un poco, esté un poco más tranquilo. Pero tener mucho cuidado porque si el perejil está muy concentrado, la presión te baja demasiado y luego la persona está con frío, está que tiembla, tiene los dedos morados, todo azulado ya por todo el frío. Frente a eso, cuando la presión ha bajado demasiado, utilizar hipertensoras y aquí únicamente tenemos alquión o también conocido como jengibre.
Ustedes habrán visto, por ejemplo, que cuando las personas salen de una fiesta, salen ya de madrugada, temprano, todos cansados, están medio dormidos, pero necesitan llegar a casa para mantenerse un poco más despiertos en lugar de tomar café, porque la cafeína te genera mucho daño, las personas optan por tomar un caldo de gallina, comerse un chifita por la presencia del jengibre. El quión aumenta la presión sanguínea, hace que mayor sangre circule por tu cuerpo, llegando esta sangre al cerebro y de cierta manera te despierta un poco más para que puedas llegar a tu casa y ahora sí descansar por toda la amanecida. ¿Bien? Entonces, ahí tenemos hipotensoras para disminuir la presión e hipertensoras para aumentar la presión. Luego tenemos a las litolíticas, lito de piedra, lítico de lisis, bien, aquellas que se van a encargar de romper las piedras o directamente los cálculos, cálculos renales, cálculos vesiculares. Encontramos al famoso chancapiedra, que vienen a ser unas hojitas preparados en agua que te van a ayudar a combatir los cálculos renales. O también, por ejemplo, la cáscara de papa. Quizás hayan visto que algunas personas cuando hierven las papas para los almuerzos, luego el agüita se lo toman, ya sea con un poco de limón azúcar o directamente toman esa agüita porque ayuda a que a nivel de los riñones empiecen a degradarse los cálculos renales y luego puedan salir por la orina, ya mucho más suaves, evitando complicaciones, evitando problemas. Aquí también, por ejemplo, podemos encontrar lo que viene a ser consumir la tuna, consumir la piña, consumir la uva, consumir las fresas. ¿Bien? Las cuales también ayudan a poder controlar a los cálculos, cálculos renales, cálculos vesiculares. Por último, tenemos las antioxidantes o antimutagénicas, aquellas que van a permitir capturar los reactivos de oxígeno libres que pueden formar las células, evitando que el ADN celular se daña. ¿Por qué? ¿Qué ocurre cuando se daña? La célula, una vez que muta, puede formar células tumorales o directamente marcarse para morir. Y cuando las células mueren constantemente, la persona rápidamente envejece. Por eso que las antioxidantes o antimutagénicas, quizás muchos han escuchado, consuman antioxidantes, que tal alimento tiene antioxidantes y todo ello, ayudan a que las células vivan más y con eso se alarga, se prolonga lo que viene a ser la juventud. Aquí encontramos el grupo de las brasicáceas o también conocidos como las crucíferas, el brócoli, la coliflor. Bien. Chicos, en esta parte de plantas medicinales hay que tener mucho cuidado con las preguntas, ya que te van a colocar casos directamente, te van a colocar un paciente que tiene ciertas complicaciones. Y ten mucho cuidado, por ejemplo, si el paciente es diabético. Un paciente diabético de por sí no puede recibir dosis de azúcar. Y supongamos, te dicen, tengo un paciente diabético y que a su vez sufre de cálculos renales. Entonces, yo me acuerdo de mis plantas litolíticas que van a ayudar a combatir estos cálculos renales y yo sé que es el chancapiedra, cáscara de papa, tuna, piña, uvas y fresas. La condición diabética descarta automáticamente a los frutos, porque los frutos son ricos en almidones, ricos en azúcar. No le puedo dar azúcar a un diabético. Entonces, ese diabético puede consumir o chancapiedra o cáscara de papa, lo cual no tiene la presencia de almidón, bien tiene la presencia de celulosa que nuestro cuerpo no degrada. Lo mismo puede ocurrir con personas hipotensoras. Tampoco, si es diabético, no le voy a dar ni maracuyá ni maíz morado, que son ricos en almidones. Bueno, la caigua tampoco, que también es un fruto. Le puedo dar ajo, que vienen a ser hojas, celulosa, le puedo dar perejil. Bien, entonces en esta partecita te van a colocar casos, tener un poco de cultura general para también entender sobre ciertas enfermedades, como es el caso de la diabetes, la presión alta, entre otros. Bien. Ahora, otro uso que también se le da a las plantas viene a ser en la parte industrial. Bien, nosotros utilizamos plantas a diario de por sí. Tenemos, por ejemplo, las palmeras, la palma aceitera o el coco, de donde se sacan las resinas, se sacan los aceites. Más de uno utiliza el aceite de soya, el aceite de girasol, que también lo obtenemos de estas plantas de las dicotiledóneas, pero, por ejemplo, tenemos el aceite de palma, el aceite de coco o esos shampoos que vienen con principios de coco. Bien, ahí tenemos a las monocotiledóneas. Totora y junco, empleado principalmente de manera artesanal para la fabricación de diversos instrumentos. Tenemos a los caballitos de Totora, tenemos, por ejemplo, cuando van a la zona de Puno, en el lago Titicaca, van a encontrar unas estructuras flotantes, unas pequeñas islas formadas por totoras y juncos, y también, por ejemplo, cuando se juntan con lo que viene a ser barro, la quincha, entre otros, forman pequeños adobitos para formar diversas construcciones. El agave, la cabuya, pregunta chicos, ¿qué obtenemos nosotros a partir del agave? Les doy una pista. ¿Qué licor se obtiene a partir del agave?
Un licor muy representativo de México, sobre todo porque ahí se cultiva el agave de manera correcta. Hoy en día están saliendo productos que dicen provenir del agave, pero realmente son sintéticos. ¿Cómo se llama este licor representativo de Tequila. México? El tequila, así es. Bien, las plantas de agave se siembran principalmente para obtener tequila. No tiene otro uso de por sí. De igual manera, dentro del grupo de las monocotiledóneas, la caña de azúcar se emplea para producir el ron y luego también producir los destilados. Ahí vamos a encontrar, por ejemplo, de la uva también los destilados, produciendo el pisco, produciendo el vino, produciendo el whisky, entre otros. Bien. Entonces le damos este uso industrial a las plantas para producir todo este tipo de compuestos. En el caso de las dicotiledonias, el girasol ya fue mencionado como parte de lo que viene a ser la producción de aceite, el aceite de girasol, el aceite de soya que utilizas en tus platos, pero también tenemos, por ejemplo, el algodón, el cual va a producir unas fibras que luego nosotros lo convertimos en telas para las diversas ropas. Ahora, aprovechando la imagen del girasol, lo que te mencionaba, cuando uno observa la forma del girasol, pensaría que estas partes amarillas son los pétalos, perdón, son los pétalos. No, estos no son pétalos. Las flores del girasol están aquí. Cada uno de estos puntitos es una flor, es una inflorescencia. Por eso que en esta parte se forman las semillas del girasol que luego se extraen para obtener el aceite o como alimento para las mascotas, creo que para los hámsters. ¿Ok? Entonces, cuando chicos te coloquen una imagen de una planta y te indiquen si es mono o dico, vete por las hojas, automáticamente hojas, nervaduras ramificadas, dicotiledonia. ¿Bien? Luego también empleamos plantas como el cedro, la caoba, entre otros, para utilizarlos por su madera, bien, ya que son buena madera para fabricar diversos tipos de instrumentos, muebles, sillas, instrumentos de cocina, bien, instrumentos también como por ejemplo la parte de construcción, cuando van a hacer tu casa, a pesar de que tu casa es ladrillo, cemento, los fierros, para poder asentar todas esas partes se ha utilizado madera. Al momento que van a techar, colocan gran cantidad de madera para que soporte el techo hasta que el cemento pueda endurecerse y compactar. Bien, nosotros dependemos bastante de lo que viene a ser de las plantas en la parte alimenticia, medicinal y los usos industriales. Todo este uso, chicos, también ha llevado, así como nosotros abusamos de la parte de la fauna, que hemos llevado a que muchas especies se encuentren en situación vulnerable, en la parte vegetal también ocurre lo mismo, en la flora. Hemos llevado a que muchas especies se encuentren amenazadas en nuestra flora silvestre. Tal es el caso del propio cedro. El cedro cuenta con una buena madera, es una de las maderas más caras que hay, ya que sus propios compuestos, sus propias resinas, evitan el ingreso de microorganismos, el ingreso de parásitos. Por eso que los muebles, las cosas que se hacen a partir de cedro, esos muebles no se apolillan fácilmente, pueden durar muchos años. Entonces, esto ha llevado a que una gran cantidad de bosques de cedro sean arrasados. Hoy en día existen bosques de cedro que ya son, digamos, artificiales, que el propio ser humano ha ido reforestando, ha ido plantando poco a poco, entonces va empleando árboles de cedro y en lugar va plantando otros, de esa manera para evitar que el número disminuya. Luego tenemos el caso del mangle. El mangle es una planta muy peculiar ya que crece en la parte acuática en zonas de transición de salinidad, justo donde los ríos desembocan en los mares. Entonces los ríos no tienen salinidad alguna, los mares son muy salados, esa parte es una zona de transición de agua dulce a agua salada. Los mangles se han adaptado perfectamente a esas condiciones. No cualquier planta vive en agua salada. Sus raíces que crecen de manera aérea pueden filtrar la parte de las sales y a su vez cuando se absorbe un exceso de sales, las hojas las pueden liberar. ¿Por qué los mangles se encuentran amenazados? ¿Les damos uso, los quitamos para obtener la madera y todo ello? No. De por sí el mangle no es utilizado ni como fuente de madera ni como nada, sino que estas zonas de transición de agua dulce a agua salada son aguas muy buenas para el cultivo de mariscos, el cultivo de langostinos, el cultivo de estos camaroncitos. Entonces, muchas personas sin escrúpulos han arrasado gran cantidad de bosques de mangles para poner ahí sus piscigranjas, poder plantar su cultivo de estos mariscos y por ello el mangle poco a poco ha ido desapareciendo. Hoy en día los mangles se encuentran protegidos por normativa dentro de áreas naturales protegidas, como viene a ser los manglares de Tumbes, que son los únicos que tenemos en Perú. En la parte de Ecuador abundan, esa zona es mucho más abundante, pero de por sí está prohibido la extracción, el daño a lo que viene a ser el mangle. Bien, entonces no se utiliza directamente, pero de forma indirecta lo estamos dañando.
La uña de gato, debido a los usos médicos que se le da, es una planta que ha sido altamente extraída, llevando al punto que este organismo ya sea difícil de encontrar de manera silvestre. Por supuesto que existen cultivos de uña de gato, pero no es lo mismo esta uña de gato cultivada frente a la uña de gato silvestre. En el caso de la Puya Raimondi, si ustedes, por ejemplo, han ido de viaje de promoción a Huaraz, han visitado el Huascarán, se han cruzado con una gran cantidad de Puya Raimondi en altura. En la parte baja no crece. Y si, por ejemplo, ustedes se paran al costado, yo que tengo ya mi 1,76 m, más o menos le llegaría aquí. Es una planta gigante, muy alta. Toda la estructura que ven por aquí arriba son las flores, es una inflorescencia, una acumulación de flores. ¿Cuál es el problema con la puya Raimondi? ¿Las estamos extrayendo, eliminando de alguna manera? No. ¿De forma directa? No. La puya Raimondi de por sí está protegida por ley, no tiene ningún uso ni como madera ni como nada, no se extrae. De manera indirecta la estamos atacando. ¿De qué forma? La puya Raimondi solamente crece en ambientes con aires limpios y en ambientes fríos. Debido al cambio climático, la temperatura está en aumento, la puya Raimondi ya poco a poco está creciendo más y más alto encontrando menos zonas donde puede desarrollarse y a su vez como hay aires contaminados, las flores no se desarrollan correctamente, con lo que la puya raimandi no puede reproducirse y poco a poco el número se va reduciendo. Bien. Luego tenemos a la planta de la quina. Pregunta de cultura general. La planta de la quina, ¿para qué enfermedad fue extraída? ¿Por qué los europeos se llevaron una gran cantidad de plantas de la quina? ¿Qué enfermedad combate la hidroxicloroquinina? ¿Por qué la quina está presente en el escudo nacional? ¿La malaria? Correcto, la malaria, así es. La planta de la quina ataca directamente al plasmodium, el causante de la malaria. Entonces fue llevado a Europa porque la malaria estaba arrasando, estaba matando a gran cantidad de gente. A tal punto que la cantidad de plantas de quina que hoy en día existen es un número bastante menor a las que existían antes de la invasión europea. Bien, vean cuántos años han pasado y la planta de la quina todavía no se recupera. Los estudios que se le hacen a la planta de la quina todavía siguen, digamos, están dando buenos resultados y por ejemplo, cuando pasó el tema del coronavirus, también se planteó utilizar la hidroxicloroquinina para ver si le hacía frente al virus, lo cual pues no dio un resultado favorable, pero por lo menos se intentó. Pero frente a otro tipo de infecciones por parásitos, por protozoos, sobre todo, la hidroxicloroquinina que se obtiene de la planta de la quina es muy eficiente. Bien, entonces esta planta se encuentra como especie amenazada por el abuso que le dieron cuando lo extrajeron para combatir la malaria. Luego tenemos la flor de Amancae. Si ustedes han visitado las lomas, bien las lomas de Lúcumo, las lomas de Zárate, todos ellos, van a encontrar una gran cantidad de estas florecitas, pero al pasar de los años, año tras año, van a ver que hay menos cantidad. ¿Qué está pasando? El desarrollo de las urbes, el desarrollo de las ciudades, la propia contaminación está haciendo que esta planta no logre florecer, no logre desarrollarse correctamente, por lo tanto, al no florecer, no va a poder reproducirse generando nuevos individuos. Poco a poco van desapareciendo de la parte de las lomas. Bien, al igual que la puya Raimondi, de manera indirecta estamos causando daño en estos organismos. Bien, entonces chicos, aquí tenemos algunas de las especies amenazadas de la flora silvestre, algunas de manera directa, como el cedro, el mangle, la uña de gato, lo que viene a ser la quina, algunas de manera indirecta, como la puya Raimondi, la flor de Mancaes, por producto del cambio climático que también hace que muchas plantas desaparezcan y ya no puedan sobrevivir en estas condiciones. Como último tema, en base de las plantas, sobre todo ahora que estamos en periodos de huelga y protesta, ustedes quizás han escuchado esta palabrita, que la capital se va a desabastecer de alimentos o que las provincias, las ciudades están teniendo problemas, bien, para encontrar diversos tipos de alimentos. Profe, el precio está subiendo, la yuca, la papa está caro, los frutos están caros, o hay personas que están rematando el fruto porque se empiezan a malograr. Entonces, todo este problema con la parte alimenticia de las plantas también requiere de un plan de uso que los gobiernos de cada país deben establecer. En el caso del Perú, ha establecido un plan de seguridad alimentaria y nutricional, el llamado SAN, que está aquí. Este plan de seguridad alimentaria y nutricional consta de 4 pilares.
El primer pilar viene a ser la disponibilidad, donde el gobierno garantiza que los alimentos estén disponibles a nivel nacional, ya sea a nivel de la producción, si es que nosotros podemos producir el alimento, pero también hay alimentos que no podemos producir, entonces vamos a importarlos, la importación de estos alimentos de otros países que los producen. Tenemos también el almacenamiento para las épocas de escasez y la ayuda alimentaria, como por ejemplo los comedores populares, los vasos de leche, o por ejemplo cuando en alguna región ocurre algún tipo de evento, un desastre, la región no tiene acceso a los alimentos, rápidamente el gobierno tiene que enviar los alimentos de reserva para que las personas no padezcan hambre. Y entonces el primer pilar viene a ser la disponibilidad. El segundo pilar que aquí menciona consumo de alimentos tiene que ver con la estabilidad. Es el pilar de estabilidad. ¿A qué se refiere? A que hay alimentos que, por ejemplo, ustedes saben que únicamente crecen en verano o crecen en invierno. Por ahí quizás la uva es más barata en verano porque es muy abundante, en inviernos es mucho más caro, entonces en invierno tal vez compramos el mango que es más abundante. Entonces, tienen procesos cíclicos. La estabilidad participa en ellos, solventar condiciones de inseguridad alimentaria transicional cíclico o estacional. En palabras sencillas, cuando falta un alimento, podemos encontrar otro en su reemplazo. De esa manera, siempre vamos a encontrar alimentos presentes en el mercado. Bien, en las épocas de déficit, por ejemplo, también podemos utilizar otro tipo de alimento que pueda reemplazar al que no se encuentra. Luego tenemos el pilar de acceso. El acceso a los alimentos va por dos puntos. Por un lado, acceso a los medios de producción donde las personas van a tener acceso a la tierra, agua, la tecnología, el conocimiento, las técnicas para poder cultivar los alimentos, para poder criar o sembrar estos alimentos. Es ahí, por ejemplo, cuando, digamos, yo soy una persona que no tengo tierras, no tengo una gran cantidad de parcelas donde pueda sembrar alimento, pero necesito, bien, digamos, poder disponer de estos sembríos para, por un lado, alimentar a mi familia, por otra parte, generar economía y por otra parte, el exceso venderlo en el mercado. Entonces, el Estado me puede otorgar tierras en concesión de manera prestada. El Estado no te va a cobrar por esas tierras porque al Estado le conviene que la gente las utilice. Me entrega unas tierras por concesión, digamos 5 años. En esas tierras yo voy a poder sembrar mis alimentos. Entonces, por una parte, combato la pobreza. Por otra parte, estoy combatiendo el hambre. Estoy generando economía y a su vez estoy apoyando la disponibilidad de alimentos en el mercado. Por eso que las concesiones el Estado te las otorga. Una vez que pasaron los 5 años, los terrenos regresan a parte del Estado. Y lo mismo también puede ocurrir con la parte de agua. Si yo quiero utilizar agua, desviarlo de un río para que pase por mis cultivos, para que pase por mis piscigranjas, todo ello, el Estado me puede permitir siempre y cuando tenga los papeles, las normativas adecuadas, bien, en las cuales yo demuestre que el agua va a ser bien utilizada, no va a ser contaminada y pueda regresar nuevamente al río de donde lo saqué. Y lo mismo ocurre en los mares. Si yo quiero hacer un sembrío, por ejemplo, de algas, como el caso del yuyo, el caso que es muy vendido, el Estado también puede dar concesiones de lotes en la parte marina que yo voy a utilizar para hacer mis granjas marinas y con eso pues solventar la economía y todo ello. Bien, a su vez el pilar de acceso también está involucrado con que los alimentos estén disponibles en el mercado y que las personas tengan acceso a estos alimentos. De nada sirve que tengamos una gran cantidad de alimentos y el precio sea muy alto. La gente no lo pueda comprar. El Estado tiene que velar por ellos. Si estos alimentos son muy caros porque hay muy poco de ellos, en todo caso, poner otros alimentos de reemplazo. Quizás por ahí la yuca está muy caro, entonces por otro lado tenemos a la papa, tenemos a lo yuco que pueden reemplazar, mientras la yuca se va produciendo hasta que poco a poco los precios van bajando. Bien. Por último, tenemos el pilar de consumo, utilización o aprovechamiento biológico de los alimentos. Directamente, el consumo, el pilar de consumo. Los alimentos deben responder a las necesidades nutricionales. Por ejemplo, hay zonas donde vemos casos de anemia, hay zonas donde vemos presencias de escorbuto, falta de vitamina C. Frente a ello, el Estado debe garantizar que diversos tipos de alimentos que ayuden a combatir estas necesidades nutricionales puedan llegar a la zona. En la selva es muy común los casos de anemia. Entonces, el Estado está enviando alimentos ricos en hierro, como viene a ser, por ejemplo, las legumbres, las lentejas, entre otros, como también algunos aditivos. Las galletas que combaten el hierro, los pececitos de hierro que se utilizan en las sopitas que van liberando hierro para que los niños
niños, los adultos puedan beneficiarse del hierro y evitar los casos de anemia. En el caso, por ejemplo, que se presente una zona escorbuto, vitamina C, los cítricos, una gran cantidad de estos frutos que van a tener que llegar a la zona para responder a las necesidades nutricionales. La diversidad, la cultura y preferencias. A lo largo del Perú, cuando ustedes alguna vez viajen o han viajado, han notado que existen diversos tipos, diversas formas de cocinar los alimentos. Y eso también se debe al acceso que presentan a uno u otro alimento. Por ejemplo, en el norte van a tener unas comidas muy distintas que presentan en el centro o que presentan en el sur. Entonces, se debe responder a ese tipo de necesidades. Cuando estas zonas necesitan diversos tipos de alimentos, deben estar presentes en su mercado para que el consumo también sea de acuerdo a su preferencia. Inocuidad e higiene. Los alimentos no deben causar daño. El alimento debe ser correctamente cultivado, ahí va la higiene, correctamente transportado y correctamente almacenado. Bien, ustedes, por ejemplo, han escuchado acerca de la pitahaya. La pitahaya es un muy buen alimento, responde a necesidades nutricionales, pero si se consume en exceso, no recuerdo si te genera estreñimiento o te genera diarreas, pero te da una de las dos. Entonces, el Estado debe advertir lo que ocurre con el exceso del consumo de este producto para que las personas no se generen daño. Por último, tenemos la dignidad y equidad, en los cuales los alimentos deben estar disponibles para todos. No porque seas una zona pobre, un barrio pobre, van a llegarte alimentos de baja calidad. No porque vivas en un barrio rico y todo ellos te van a llegar los alimentos importados de alta calidad. Tiene que estar al acceso de todos. Y es cierto que hay alimentos que son muy caros, que en los mercados populares difícilmente los vas a encontrar porque no vende. Eso ya tiene que ver con la parte económica. Pero, por ejemplo, si yo quiero tener acceso a alimentos importados, una manzana chilena, un producto de calidad, puedo buscar en otros mercados donde sí tiene gente que lo compra, puede ser sustentable y voy y compro ese producto. Nadie te lo va a negar. Lo mismo ocurre con las personas que tienen plata. No es que por el hecho de que tengan plata únicamente compran alimentos caros. Estas personas también van a los mercados populares, a los mercados mayoristas para comprar sus alimentos, ya que generan bastante ahorro y tampoco se les va a negar. Entonces, este consumo también tiene que ser con dignidad y equidad al momento de repartirlos. Bien. Ok, chicos. ¿Quedaría alguna duda, alguna pregunta sobre los cuatro pilares del SAN? ¿Algo que no quede claro? ¿Todo bien? Ok, entonces yo pregunto. Se viene un fenómeno del niño. Es muy probable a finales de este verano. En esas épocas las lluvias van a arrasar una gran cantidad de cultivos. Si el Perú deja de producir caña de azúcar, con lo cual no vamos a tener azúcar en el mercado, ¿cuál de los cuatro pilares se debe activar? Si el Perú deja de producir caña de azúcar, ¿cuál de los cuatro pilares se debe activar primero? El más importante. Disponibilidad, correcto. Automáticamente la importación de alimentos. Importar el azúcar para que pueda llegar a los hogares. Bien. En el caso, por ejemplo, que tenemos la toma de manifestantes en las carreteras y los alimentos empiezan a escasear en la parte, por ejemplo, digamos en la capital, no vamos a encontrar ciertos alimentos. ¿Qué pilar debe activarse? Primero, el más importante, cuando empieza a escasear el alimento. El acceso, Ac- profesor. el acceso, la estabilidad. La estabilidad. Tú tienes que encontrar alimentos, ¿bien? Durante todo el año y en caso de que empiece a escasear, generar otro tipo de alimento que lo reemplace. El acceso sería, por ejemplo, formar nuevas carreteras, pero ya tenemos, solamente que es un tema social. Entonces, acceso hay, solo que ha sido bloqueado. Y frente a ello, cuando tenemos el déficit de un alimento, activamos el pilar de estabilidad. ¿Bien? Frente a esto, pues también lo que viene a ser el almacenamiento que tenemos alimentos de reserva para poder utilizarlos. En el caso, por ejemplo, que en la parte de la puna, debido a las heladas, no puedan producir alimento, ningún tipo de alimento, ¿qué pilar debe activarse? Bien, llegaron las heladas, no se produce nada, absolutamente nada. ¿Qué pilar debe activarse? ¿Es eso? Disponibilidad, ayuda alimentaria.
Bien, cuando tenemos una zona donde ocurre algún evento, algún desastre, la disponibilidad automáticamente se activa para enviar alimento de una u otra forma. Acceso hubiese sido, por ejemplo, si es que tal vez la carretera fue arrasada, se separó completamente, no hay vías para poder llegar, como por ejemplo Iquitos. A Iquitos no llegas por tierra, tienes que llegar por vía fluvial o directamente por el aeropuerto. Es por eso que Iquitos tiene un aeropuerto que está funcionando casi todo el día para darle el acceso a los alimentos disponibles en el mercado, tanto los que ellos necesitan como también lo que el resto del país necesita. Bien. Por último, señores, bien, si yo soy una persona que tiende a consumir alimentos selváticos, bien, y veo que ya empiezan a escasear en mi zona, bien, ¿qué pilar debe activarse? Veo que en el mercado donde voy no vende ese tipo de alimentos. Me gusta a mí consumir alimentos de la selva, el aguaje, la cocona, el paiche. ¿Qué pilar debe activarse? Consumo, correcto. Deben responder a las culturas y preferencias. Así es. Alimentos hay, entonces la disponibilidad está presente, la estabilidad también, el acceso también, pero no están los alimentos que yo prefiero. Entonces ahí tiene que activarse el pilar de consumo. Es por eso que nosotros, por ejemplo, si ustedes se encuentran en alguna ciudad, van a encontrar que a pesar de que están en una ciudad que puede ser en la parte de la costa, de la sierra o la selva, hay ciertos lugares donde te venden alimentos, productos de otras regiones. Entonces las personas que prefieren esos alimentos van a tener acceso a ellos. Ahí tenemos al pilar de consumo. Bien. Ok chicos, hasta aquí sería la clase por el día de hoy. Muy agradecido con todos ustedes. En pantalla estoy colocando lo que vienen a ser las claves correspondientes a esta semana. De igual forma se los copio en la barra de chat. Ahí está, para que le tomen su pantallazo. Bien chicos, cuídense bastante, estudien un montón. Nos vemos la siguiente clase. Chao, chao. La próxima nos toca enfermedades, así que atentos con ello.